¿Qué tal? Estamos en otro episodio más. Hoy, como pueden ver, no empezamos este podcast con mucha alegría, aunque estoy súper contento de llegar a ustedes con mi compañero Javis. Pero bueno, creo que el tema no nos tiene un poco triste a toda España, de hecho, porque no, creo que a todo el mundo. Hoy, bueno, pues el podcast, Javi y yo siempre llevamos varios podcasts grabados con antelación. Y bueno, el podcast que estaba supuesto a salir hoy lo hemos reprogramado para la semana que viene, porque entendemos que debemos hacer una pausa en el día de hoy. De hecho, el programa de hoy no va a durar una hora, durará mucho menos, porque queremos comentar algo que ha conmocionado a toda España y yo diría, Javi, que por qué no a todo el mundo, Javi. ¿Qué programa tenemos para hoy? ¿De qué estaremos hablando hoy? Bueno, vamos a hablar un poco de la reciente tragedia de Valencia, básicamente, de las inundaciones que ha Sí, provocado la sí, Dana sí. en el paso por Valencia. Huellas en la montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Ha pasado también por otros sitios que también ha provocado problemas, pero digamos que lo que ha pasado en Valencia ha sobrepasado todas las expectativas. Sí, así es, Javi. Por eso nosotros, bueno, pues vamos a comentar un poquitico de este tema. Nosotros un tema que la Dana para nosotros es nueva, pero lo que sí dominamos perfecto son este tipo de catástrofes, porque como dominicanos, pues nos criamos en medio de huracanes, que es la misma Dana, pero con vientos, o sea, vientos huracanados, su pueblo lo dice, y realmente sí, o sea, si la Dana ha causado estrago, ¿tú te imaginas, Javi, qué hubiese pasado si a Valencia también le metemos vientos de 300 kilómetros por hora? Pues una devastación. Eh, Nosotros estaremos dejando, ahora Javi comentará cómo se puede ayudar. Quisiéramos básicamente usar este programa para pues, pues que la gente empiece a dejar comentarios de dónde pueden dejar alimentos, de qué parte de Sí, España eres. Pero bueno, eso Javi entrará en ese tema ahora. Luego pasaremos al programa de los testimonios que a mí más me han impactado en la noticia que he visto. No vamos a hablar de política, no, simplemente los testimonios de las personas que he escuchado que a mí me han tocado muy fuerte. Bueno, Javi, ¿cómo la gente puede ayudar, el que quiera aportar un granito de arena en esto? bueno, hemos visto un gran movimiento en todos los niveles para ayuda, que yo creo que realmente ahora la conversación tiene que estar centrada en cómo Sí, aportar. sí, Entonces, por eso queremos hacer hincapié a que todo el mundo pueda aportar algo, así como Jordi y yo, como comunicadores nobles, pero bueno, podemos aportar pues esto, podemos hablar con personas, pues es nuestro aporte. claro. Pues cada uno tiene algo que puede dar. Están en necesidad de muchas cosas materiales y eso es muy fácil de hacer. Solo hay que acercarse porque eh, cada comunidad ha organizado un- una ayuda oficial. Entonces, que busquen la información como su ayuntamiento, porque cada comunidad ha hecho una organización. También la Cruz Roja, que está en todos sitios, también tiene una línea de ayuda. Acercándose a la Cruz Roja, también se pueden ayudar, que es una ayuda que es fiable, digamos, ¿no? Y yo creo Sí, que nos pasa mucho a la gente que vamos a ayudar es que no confiamos en quien está recogiendo las ayudas, ¿no? Por lo menos a mí me pasa eso mucho. Yo tengo que confiar porque eh, que lo que yo esté dando va a llegar a los necesitados de verdad. sí es. Entonces, yo creo que la Cruz Roja es para fiarse y creo que las ayudas también oficiales, las de los gobiernos, Sí. también son bastante fiables. Aún así hay programas y cosas por ahí que podemos encontrar. Si nos fiamos en esos programas, pues adelante. Cualquier cosa que nosotros ayudemos, para nosotros es una camisa, una cosa, unas botas. Para ellos para los que lo han perdido todo, pues es la vida. Mira, Javi, de hecho, de todas formas, estaremos dejando aquí en la descripción de este video, pues estaremos dejando cómo poder contactar a la Cruz Roja. Yo creo que el mundo entero lo sabe, pero para aquellos que aún no saben exactamente
no de España, España yo sé que sí, pero América, que es nuestra mayor audiencia, si no saben qué ha pasado, pues yo voy a empezar y Javi termina. Resulta que la comunidad valenciana, Valencia se encuentra al este, una especie de sureste, eh, sur, No, está en el Mediterráneo, realmente está en en el el este, en Mediterráneo, realidad. sí, Está en el sí, este. Todo, sí. todo el litoral, sí. Intentaba como ubicar al que no ubica Valencia, que no te viene de otros países. Bueno, el Bueno, eso es punto fácil. es que, Buscamos un mapa y lo enseñamos. ¿sabe qué? Sí, déjame buscar un mapa para Vamos a que se empezar por ahí. déjame. Venga, en lo que tú dices eso, yo voy a hablar de la Dana, que yo busqué un poco de Sí, información. ok, Entonces, porque me interesaba saber, hay mucha gente que está hablando ahora de la Dana y que esto es efecto del cambio climático y que no sé qué. Entonces, mira, las danas, oye esto. sí, Primero, ¿qué son danas? Estoy leyendo porque no es mi expertise. sí. La dana es una depresión aislada en niveles altos. Eso significa depresión aislada en niveles altos. DANA, dana. Es un fenómeno meteorológico que se forma cuando una masa de aire frío en niveles altos en la atmósfera queda aislada, mientras que a su alrededor hay una masa de aire cálido y húmedo. Esto crea una inestabilidad intensa, generando fuertes tormentas y lluvias torrenciales en poco tiempo. Las danas no son nuevas. Se han registrado en la cuenca del Mediterráneo durante años. Estoy hablando del Mediterráneo, que es nuestro caso. Especialmente en otoño, cuando la temperatura del mar aún son cálidas y se pueden potenciar estas tormentas. Sin embargo, sí es verdad que el cambio climático podría estar intensificando su impacto, porque el calentamiento global provoca temperaturas más altas en el mar, que eso está comprobadísimo, y este calor extra puede potenciar la cantidad de humedad que las tormentas pueden transportar y descargar, aumentando el riesgo de lluvias extremas y otros fenómenos meteorológicos severos. O sea, esas son las danas. Y las danas sí que son realmente cada vez más destructivas. Eh, por eso ahí los gobiernos tienen, no sé si la gente lo sabe, los gobiernos tienen unos organismos que se dedican solamente a la adaptación al cambio climático. Y España tiene eso. Yo lo estuve viendo. Tiene una parte del gobierno que solamente se dedica a estudiar el cambio climático y adaptarse a esos cambios. O sea que independientemente como de lo bien o mal que funcione, todo el mundo está consciente de que estos procesos existen y de que tenemos que ir adaptándonos a ellos. Entonces quería dar un dato interesante. Oye esto, en las últimas 2 décadas, las danas en España han mostrado una tendencia creciente, tanto en frecuencia como en intensidad. A partir de 1990, especialmente en el Mediterráneo, los episodios de Dana se han incrementado, alcanzando entre 35 y 40 eventos anuales, en comparación con los cerca de 30 que solían registrarse antes de los 90. O sea, antes de wow, los 90 habían como unos 30 sucesos anuales y a partir del 90 se ha ido incrementando hasta 35 y 40, que es un incremento bastante significativo. Este incremento está influenciado por los cambios en las corrientes de chorro y en el calentamiento de las aguas del Mediterráneo, factores que intensifican las precipitaciones y aumentan probabilidad de fenómenos extremos. O sea, es decir, las danas no son nuevas, han existido siempre, son muy difíciles de predecir. Las lluvias son muy intensas y muy localizables. O sea, nosotros con nuestra tecnología podemos predecir más o menos por dónde va a estar la dana, pero exactamente dónde va a caer la lluvia y la intensidad es muy variable, porque es algo que sucede al momento. Todavía no llegamos a la localización exacta. Sabemos una zona, pero no podríamos decir aquí, exactamente aquí va a caer muchísimo. Y lo que hemos visto es que puede caer en un sitio muchísimo y a un sitio que está a 15 kilómetros no caer tanto. ok, Puede ser muy, muy puntual el tema. Entonces, ok, eso es un poco para que, no sé, para ubicarnos un poco de cómo sí, es. sí, Es de muy cuál- diferente de un huracán, porque un huracán, por ejemplo, como tú decías,
El huracán es un fenómeno que lo ves muy claramente acercarse. Tiene una trayectoria que va cambiando, pero una trayectoria que es más o menos predecible, pero la vas viendo, ¿eh? Va subiendo, va bajando, se va acercando, te viene encima, sabes cuándo te va a entrar y Claro, te va a salir. Tiene una claro. velocidad de traslación también, que puede ser lenta, puede venir con más o menos agua, pero o sea, lo de la Dana es un poco más impredecible, un poco más impredecible. Y tenemos que decir que en el caso de Valencia, durante las Danas también hubieron 2 tornados. ¿Tuviste las No imágenes de los tornados? sabía, no sabía. ¿Tuviste las imágenes de los tornados? No, Impresionante. Ahorita vamos a buscar para que veas. ok. Dos No, tornados. bueno, pues lo vamos a buscar ahora. Mira, déjame nada más enseñar un poco para que vean. Esta es Valencia y el epicentro de la catástrofe es Paiporta, aquí. Este es el pueblo. Entonces, claro, aquí estamos viendo, por lo que leí, que creo que hay uno, dos, no, perdón, uno, dos y tres. Estos tres puentes que conectan Ujú. Valencia con el pueblo se rompieron y solamente quedó una, correcto. Fue algo así. No tengo ese dato muy... Pero vemos que Paipota está en la... O sea, de ese río que ya le queda... O sea, le queda ya menos para llegar al mar. Ha sido el que ha Sí, llevado todo el agua porque hay que decir que yo al principio no sabía, y la gente no sabe, cuando hablamos ni siquiera yo sabía qué había pasado. Pero es que en muchos de estos sitios, Jordi, las calles se sí, empezaron a llenar de agua y no estaba cayendo ni siquiera lluvia en el momento. es O correcto. sea, o sea, hay que entender que estos son flash floods, que el río viene con tanta agua de arriba que te inunda la ciudad. En 15 minutos inundó una ciudad, 15 minutos, por eso arrastró los coches, arrastró todo. La gente de 15 minutos no es suficiente para dar una alerta y que la gente salga de una calle. Javi, y un río que está prácticamente seco, que es más, ya ahí no queda ni agua. O sea, por aquí. Sí, normalmente está seco y se supone que tiene mucho caudal para soportar Sí, esto. Pero bueno, es lo que hay. Hay hay un vídeo muy bueno que lo vamos a dejar en la descripción, Jordi. sí, Yo no sé si yo te envié ese vídeo no. que dice lo que sucedió en La Habana, es por qué sucedió lo que sucedió. Y lo explica, lo que pasa es que lo explica, me parece que lo explica en valenciano o catalán. Supongo que no sé si tiene captions, Sí, no sé si tiene los subtítulos, pero es buenísimo. Igual lo vamos a dejar en descripción. ok. Ah, Ya. Bueno, Javi, vamos a, en estos 15 minutos que nos quedan, porque no quiero hacer esto muy largo, yo quiero comentar un poco las cosas que a mí más me han impactado, testimonios que a mí más me han impactado. De hecho, ayer mi esposa y yo lo veíamos y llorábamos. Y hay una señora que perdió a su esposo y a su hija. Ellos sí, cuando empezó, la venezolana, pues no lo sé, puede una ser. joven, es venezolana ella. Sí, bueno, Sí, ella, su que ella esposo y era más su joven. hija, sí, 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 bajaron a, cuando empezó el agua, bajaron a mover los coches y de repente llegó a todo el río y se los llevó así de repente. Y ayer leí una noticia de viejecitos que no le gusta tener su dinero físico en el banco, le gusta tenerlo debajo del colchón y que se les sí. fue, perdieron sus ahorros de la vida entera. Hay otro testimonio de, de un hijo que perdió todo su negocio y se enteró que su papá se estaba ahogando en la casa y él fue a rescatar a su papá. Dice, gracias, yo tengo a mi papá con vida, pero lo hemos perdido todo. Y como eso, Javi, que hay Hay, tanto hay, hay, testimonio. hay tanto, Jordi, sinceramente. Hay tantos que no sé, o sea, es terrible. Yo he escuchado tanto que no sé ni decirte, no sé ni decirte No. cuál me ha dolido más. Es que he escuchado tanto, Jordi, tanto, es que hay tanta gente, es increíble. Pero Javi, la pregunta es, o sea, esto no se pudo haber previsto. O sea, ahorita tú comentaste de que es difícil predecir, pero o sea, yo no sé, Javi, yo no soy meteorólogo. Bueno, por cierto, déjame hacer una explicación.
queremos anunciarle que este viernes 8 de noviembre a las 11 de la noche, hora de España, que serían las 6 de la tarde, hora de América, vamos a estar entrevistando al meteorólogo Jorge Rey. Jorge Rey se hizo famoso por ser quien con solo 14 añitos predijo Filomena, aquella tormenta que pasó en Madrid. Y lo vamos a tener con nosotros, estaremos hablando de su historia, de su vida, cómo le empezó, pero también acerca de la Dana y lo que pasó en Madrid, en Valencia. Igualmente queremos explicarles que para el podcast de la semana que viene vamos a tener a Laura Camilo. Laura Camilo es una dominicana que vive en Valencia, muy cerca de Paiporta, donde sucedió todo. Ella comenta que a 100 metros de su casa el río bajó y se llevó todo, coche, todo. Ella nos va a contar cómo vivió de primera mano esa experiencia, cómo pudo salvarse, cómo pudo pues, cuidarse y cómo han sido estos post días también. Lo vamos a tener este testimonio la semana que viene. Así que ya saben, este viernes a las 11 de la noche, hora de España, 6 de la tarde, hora de América, únanse a nosotros, vamos a tener un live donde vamos a estar conversando con Jorge Rey. Y luego el podcast de la semana que viene vamos a tener a Laura Camilo, dominicana que vivió esta tragedia. La última cosa, Javi, recordar que este podcast es patrocinado por Riverside. Riverside FM es una de las mejores plataformas para hacer podcast, grabar tus videos para tu canal de YouTube, tus streamers. Así que recomendamos Riverside FM. Y próximamente me van a ver ya con mi t-shirt de Riverside. Yo estoy enamorado de Riverside. Así que bueno, Javi, entonces tú me comentabas de que no era fácil predecir la Dana. No es fácil predecir la Dana. Se sabe, por ejemplo, en la zona aproximada por donde va a estar y el paso, pero la localización exacta y la intensidad de las lluvias no es tan predecible. Por eso hay gente que dice, aquí dicen, o sea, estamos en alerta roja, aquí no está lloviendo. Sí. Yo he oído gente que dice eso, y sin embargo, a pocos kilómetros hay inundaciones. A veces no es tan preciso. Entonces tenemos que entender que las alertas, pues no siempre, ya sabemos que no siempre se cumplen, pero cuando hay alertas rojas hay que tener cuidado, Sí. hay que prever. Bueno, pasó ayer. Exacto, ayer en Barcelona hubo alertas rojas. Se inundó el aeropuerto. Sí, en Barcelona ciudad llovió mucho, pero realmente no hubo inundaciones. Donde fue en las afueras, en Barcelona, sí, en el Prat de Llobregat, del aeropuerto, Viladecans, sí, ahí Castelldefels, ahí sí se inundó y y eso era la parte que estaban más en emergencia. Yo digo, Javi, óyeme, España cuando no sale de una sequía, entonces tiene el problema de inundación. Menos mal que es Dana y no huracán. Porque lo que te digo, un huracán es lo mismo que la Dana más viento de 300 kilómetros por hora. Sí. O sea, muy fuerte. Ahora, Javi, y me escuché, Javi, que que el presidente de la Generalitat Valenciana va a empezar a vacunar contra el tétano. Porque, de hecho, ahora hay una plaga de ratas. Han salido las ratas a las calles. Estuve viendo también en la noticia que el hedor, la pudredumbre de la basura, que por supuesto no pueden recoger, está haciendo estragos también. Eso estuve viendo. Claro. Ahora viene una situación de salubridad que es precaria. Entonces, claro, ahora viene todo eso encima. Son situaciones muy al límite, la verdad. Que está pasando por ahí, que está en la zona cero, le ha cambiado la vida 100%. Sí. O sea, y piensa que igualmente hay que trabajar, hay que comer, hay que, no sé qué. Claro. La vida continúa, pero ¿cómo continúa cuando tú estás así? Claro, cuando no puedes ir al trabajo, cuando el trabajo quizás está destruido. Que la vida le cambia a la persona de un momento a otro. Totalmente. Javi, tú sabes que yo me ponía en el lugar de las angustias. Claro, al principio tú ves todo y tú te quedas impactado y no lo analizas. Pero, por ejemplo, yo me puse ya a analizar
¿cómo vivieron esas personas que iban en la carretera cuando les pilló la dana? O sea, yo me imagino este escenario. Tú vas conduciendo en tu autopista y de buena primera te encuentras un charco del río que se está desbordando y tú pues no puedes seguir. Tú tienes que pararte en medio de la carretera y se hace una caravana de coches en la carretera. Pero de buena Sí. primera, lo que era un charquito, ahora es un río que te lleva y debe ser muy angustioso tú estar atrapado en medio de una carretera, lejos aún de la ciudad, y tú, que el río te empieza a llenar de agua y tú tienes que nadando, no. No, Tú tienes que subirte encima de tu techo del coche, pero pero, rogando que el agua no llegue al pero, capó. pero es que tú has visto tú has visto- y- yo tengo imágenes, he visto imágenes eh, que son muy fuertes, ¿eh? A ver si encuentro Sí. algunas, a ver si encuentro algunas. Porque es que todo el mundo se lo imagina, digamos, ¿no? Todo el mundo se lo imagina. Mira, te lo voy a reenviar yo, a ver si te lo puedo poner. Sí, Te lo reenvié mira a ver si te llegó sí, me llegó aquí, vamos. pon esas imágenes. Pero me llegó un link, Javi, pero yo no. Ah, sí, sí, no. Ah, es un link, lo que pasa es que es un Ya, link ya, a ya, ya, ya. Instagram, ¿no? Las sí, Lo sí, que puede- están oh, abajo las imágenes. Ok, ok. Vamos a dejar publicarlas. Lo que no también de las plataformas de podcast, pues nos pueden seguir viendo. Por aquí no pasa nada, nos pueden seguir escuchando. Pero si nos están escuchando en Spotify o en el canal de YouTube, Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier, pues pueden ver las imágenes que yo voy a colocar ahora aquí. A ver, listo. Aquí, Javi. Entonces, déjame ver cómo. Las imágenes que tú dices deben ser aquí, en recolección. Son estas las fotos que tú dices, no, ¿verdad? no, no. Ese es un short de Instagram. Déjame ver. Bueno, que no sé si lo puedes ver en el ordenador, ahora que lo pienso. No, pues A no ver, me. A mí me a sale ver si yo puedo. solamente este, Javi. Déjame ver, Javi. Un segundito. Así sucedió el desastre, cronología de la inundación. No, No, ese no, ya, ese es ya, otro, ya. ese es otro. Ya, ese lo ponemos en la descripción del video. Sí, ya. Aquí tengo el del Instagram. Vamos a ver. Javi, ok. Vamos a poner compartir la pantalla. Ok, Javi, vamos allá. Mira este. ¿Te oye el audio? Sí. Mira, mira los coches O sea, pero flotando. Javi, mira cómo vamos tocando. Man. Wow. Javi, ay, muy duro. O sea, es que esto parece una película del apocalipsis, Pero es que imagínate, esto es un mar, un río en la total oscuridad, Jordi. No es como que tú estás viendo, es la total oscuridad. No es como así que, es. o sea, no te van a funcionar las luces del coche. No ves nada, es que no No, estás viendo nada. O sea, y si tú decides salir del coche, tú te vas a meter en esa vorágine sin ver nada. Chocarás con lo que choque, te hundirás. Quién sabe, no sé, una pesadilla. Es o sea, estar ahí tiene que ser la pesadilla más grande. ¿Y así qué hago? es. Salgo del coche, pero si sales del coche, chocas con todo, pero bueno, cuando se hunde tienes que salir de él, pero tienes que salir de él antes que se hunda, porque si no, el coche va a ser el que te va. Incluso salió el otro día como un poco de enseñanzas, si se puede decir enseñanzas, pero algunas cosas que podemos perder es que los coches han sido, o sea, el mayor
donde han quedado atrapadas las personas y en los coches. Sí, O sí. sea, mantenerse en el coche fue error. Claro, es que Javi, una cosa, y es que claro, después que tú te puedes analizar, tú lo ves diferente. Tú te quedas en el coche porque tú entiendes que el agua nunca va a llegar a tu puerta, pero es que una vez el agua llegó a tu puerta, al nivel de tu puerta, de tu ventana, ya hay tanta presión de afuera que ya tú no puedes abrir, No puede abrirlo. no puedes Tienes abrirlo. que, o tienes que romper el cristal y esperar que entre el agua y que la presión de adentro y fuera esté igual para tú salir. Pero es muy difícil salir. No es un agua tampoco cristalina, no estás en una piscina. Es algo No, turbio, lleno de basura, lleno de piedra de noche. Javi, y que el Hay que agua, quitarse los cinturones y salir y mantener la espérate, respiración hasta que sales a y, fa- oscuras. y falta algo más. Tú rompiste el cristal para salir, pero tu cristal no se rompió y ya no está 100%. Te quedan pullas rotas que cuando tú salgas te va... que no quiero ni imaginarme. No quiero... Pero tú no lo ves, porque cuando te llene de agua, tú vas a estar ciego. Tú tienes que, tú tienes que con las manos intentar encontrar ese cristal. Y si tú tienes ahí hijos y niños, ¿cómo tú lo vas a sacar? O sea, No, ese, como quiera que lo nada. ponga, es una pesadilla. Es una Es muy pesadilla. triste. Allí, Pero lo importante es, quizás, es que podemos no solo aprender cuando nos veamos en situación que haya agua, cuando esa agua ya está a media rueda. Si un agua tiene velocidad y ya lo tienes a media rueda, ya tú tienes que pensar que ya ahí tú vas a tener poco control ya. claro, Poco control ya. claro. Cuando está a media rueda, ya tienes que casi buscar otro plan. ¿Sabes? Muy Y duro. salir de ahí mientras todavía tú puedes caminar. Porque Claro, cuando eso ya te sube no, ya de las rodillas, ya tú no puedes caminar. Si tú tienes claro. niños y cosas, ya tú no puedes caminar. Y probablemente tú tenías, no sé, depende de dónde estés, tenías un sitio que podías ir o no. No sé. Si es en las ciudades, si la gente que estaba en estos coches debió haber salido del coche. La gente salió a buscar los coches. O sea, claro, lo que pasó en las ciudades es que cuando la gente vio que el río estaba subiendo, no porque lo avisaron, sino porque lo vio, comenzó a ver que el río estaba subiendo y que se iba a salir, la gente bajó a quitar los coches de los sótanos. Todo el mundo hizo lo mismo. Y las Claro. calles se llenaron de coches. Y nadie podía ni pasar, ni adelantar, ni nada. Había aquí un tráfico inusual. Claro. Y en 15 minutos, Jordan, 15 minutos, desde que comenzó el agua a subir, en 15 minutos ya se había llevado todos los coches. 15 minutos, 20 minutos, ya estaba inundado hasta 3 metros arriba. Madre. Yo vi un video de secuencia, que lo vi en el YouTube, que decía mi calle, y ponía desde que comenzó a verse el agua en la calle. O sea, dijo, como 40 minutos antes los coches comenzaron a salir, se armó el tapón. Cuando comenzó a verse el agua, hasta que en 10 minutos ya estaba fluyendo. En 10 minutos más ya se había atrás los coches. Y en 20 minutos ya estaba afuera, ya se había inundado todo de repente. Y en ese vídeo no estaba ni siquiera lloviendo. No estaba lloviendo, no es como tú dices, está lloviendo mucho. No, Claro, que claro. es una inundación que vino del río. No es que está lloviendo, no sabes, no puedes preverlo tú. Tú no puedes decir, está lloviendo mucho aquí. No estaba lloviendo, ni siquiera estaba lloviendo ahí en ese momento. Cuando Sí, comenzó a yo entrar lo vi, agua. sí, que no llovía, que el agua llegó, pues sí, sí, lo vi. No, no, Es muy una diferente. desesperación, Javi. Y hay dos casos más que a mí me han llegado. Uno es una señora que está atrapada en su farmacia, que no puede salir, no puede abrir la puerta por eso, porque lo que yo explicaba antes, ya el agua había llegado a su nivel de puerta, estaba alta, y no tenía fuerza para abrir la puerta hacia afuera y escapar. Y él le mandaba un audio a su esposo y le decía, cuida a mi hijo, a mi hija, no me acuerdo. Dile que mamá la quiso mucho, aunque tuviera solo 8 meses. O sea, al final se rompió el agua fue tan fuerte que rompió el cristal y ella pudo escapar Sí, por la se salvó, puerta yo lo rota. vi, yo lo ¿Sabes? vi. Pero es muy fuerte Oh, estar en esa situación. Una situación que oh, tú piensas que vas a morir. muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y Mira, tú no viste, y tú no viste el asilo de ancianos que estaba en silla de ruedas, no, no, eso no lo vi. que ya se ve, que se ve el agua subiendo y ellos todos ahí en silla de ruedas con el agua subiendo porque
pero ellos no se pueden mover, si en silla de ruedas no pueden, A ver, ¿y qué pasó con ellos? ¿Los pudieron rescatar o no? yo no seguir leyendo. Yo No hago sé, eso muchas veces, Javi. Hay veces que yo paro de no leer sé qué, no sé qué porque pasó con ellos, no la quiero verdad. enterarme Ajá. qué siguió de No ahí. hay nada que yo pueda hacer, así que hay cosas que decido no seguir leyendo según el momento. Yo también, Pero hoy, que me llegan, hoy día me llegan historias todos los días. O sea, me llegan demasiadas historias. Y es que son todas muy tristes. estoy muy triste. Sí, por eso, bueno, chicos, llegamos al final del podcast. No queremos hacerlo muy alto, ya que no queremos ahondar más en esta tragedia. Pero sí recordarles que estaremos dejando aquí la descripción de este video, la página de la Cruz Roja, donde pueden hacer sus donaciones. Dejen sus comentarios en qué parte de la ciudad se encuentran, donde puedan, donde sepan algún sitio que se pueda ir a ayudar y aportar. Recordarles nuevamente este viernes a las 11 de la noche, hora de España, que serían 6 de la tarde, hora de América. Vamos a estar, Javi y yo, entrevistando a Jorge Rey. Vamos a estar hablando de su trayectoria, de su historia, pero también vamos a conversar con Jorge Rey de la estación de Adana en Valencia. Y recuerden que en el podcast de la semana que viene estaremos entrevistando a Laura Camilo, una dominicana también que es una superviviente de esta catástrofe y nos va a contar cómo vivió eso y cómo vivió los días posteriores. Así que nada, Javi, edita unas palabras final. Nada, yo me envío un mensaje a todos los que están ahora pasándolo muy mal, pues le envío un mensaje de fuerza. Yo creo que no es hora de buscar culpables ahora. Es hora de tirar para adelante. Hay mucha gente dispuesta a ayudar. ¿Vale? Es cuestión de que la gente que no esté ayudando ayude, porque cada ayuda, aunque sea pequeña, es significativa para el que la necesita, y cuando se suman muchas pequeñas ayudas, se hace una gran ayuda. Así es. Y entonces que cada uno busque en su comunidad dónde puede ayudar. Y es tan sencillo porque todos tenemos una vida, todos vamos Claro, creados, pero es decir, tengo que hacerlo. claro. Cojo las 3 cosas que tengo aquí, 3 latas, 3 cosas, y me acerco a la Cruz Roja y digo, ¿dónde es? Aquí, pa, lo tiré. Ya está, no tienes que hacer mucho más. Es como una diligencia más, pero esa pequeña diligencia puede ser, o sea, es multiplicada por todos, si lo hacemos todos, puede ser la comida de esas personas que no tienen comida, Así la es. ropa de estas personas que no tienen ropa, el niño que no tiene pañales, etcétera, etcétera, el niño que no tiene comida, porque la situación es muy trágica. Hay mucho, o sea, es una zona afectada muy fuerte. Estamos hablando de Paiporta como el ejemplo, pero Paiporta no es la única comunidad afectada. Hay muchas comunidades ahí al sur de Valencia Sí. que están muy afectadas y, y todos necesitan ayuda. Y la verdad es que las ayudas oficiales pasan cada catástrofe. Sí. No hay suficiente ayuda, o sea, oficial. Depende de la comunidad, depende de nosotros. O sea, nosotros mismos tenemos que ayudar a nosotros mismos. No podemos esperar las ayudas oficiales porque los recursos en ningún sitio del mundo dan abasto a una catástrofe tan Así es, grande. Javi. Así es. Entonces, hacen lo que pueden, pero al final lo importante es la rapidez también. Hay gente aquí, Claro. van días, ¿no? Sí. Entonces, todo el que puede echar una mano, que lo eche. Si alguien sabe en su comunidad, como tú dices, Jorge, dónde se puede ir, pues lo ponga en la descripción. Dice, yo vivo aquí en Figueras, aquí te puede ir a tal sitio. Yo vivo en tal sitio, se puede ir a tal sitio. Porque tú no sabes si otra persona lo ve y dice, mira, aquí vivo yo, puedo ir. Y estamos todo el mundo poniendo un granito de arena para la Sí. colaboración, Sí. que yo creo que es lo que tenemos que enfocarnos ahora, no buscar culpables. Los enojos y las culpas y las cosas no van a ayudar de nada ahora. Yo creo que ya habrá momento de sentarnos a analizar un poco Así qué es, ha Javi. fallado, si algo ha fallado. Pero los desastres naturales a veces nos sobrepasan, aunque tengamos toda la capacidad y tengamos todas las Sí. alertas, nos sobrepasan. Entonces, nada, enfocarnos en mejorar y en solidarizarnos con las personas que están en necesidad y dejar las críticas para después. Ese es mi mensaje. Así es, así es. Javi, pues nada, pues muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Recuerden que nos pueden ver en las plataformas de podcast. Si nos ves en Spotify, puedes vernos las imágenes a Javi y a mí. Y si recuerden buscarnos en el canal de YouTube como Huellas en la Montaña.
el podcast con Jordi Toms y Javier. Recuerden que este es un podcast patrocinado por Riverside FM, tu mejor plataforma para hacer podcast y grabar tu pantalla. Nos vemos el siguiente viernes, 11 de la noche. Jorge Rey, la semana que viene con Laura Camilo. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, adiós. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier.